Bueno, entonces, todo lo que vimos en la clase pasada se puede generalizar a polinomios de grado superior. Esos polinomios, bueno, la clase pasada vimos polinomios de este estilo: ax cuadrado más bx más c, donde el grado superior, el grado que determina el grado del polinomio, es el grado que acompaña el grado mayor, pues, ¿qué le parece? En este caso, trabajamos con polinomios de grado 2, polinomios de grado 1, y hoy vamos a ver qué pasa cuando tenemos polinomios de grado superior. Esos polinomios tienen la siguiente forma: a sub n multiplica a x a la n más a sub n menos 1, x a la n menos 1, más hasta llegar a sub 2x a la 2, más a sub 1x a la 1, más a sub 0 igual a 0. La condición para que sea un polinomio de grado n es que esta constante de acá, a sub n, tiene que ser diferente de 0. Siempre. Por ejemplo, 3x a la 3 menos 1 es un polinomio de grado 3. No me interesa qué otras cosas haya por acá en medio, porque no están apareciendo los términos relacionados con el x al cuadrado y el x a la 1, que generalmente ese x a la 1 no se coloca, sino x no más. Entonces, determinamos que es un polinomio de grado 3 simplemente por el mayor. Lo único que nos interesa es que el mayor tenga su coeficiente diferente de 0. Pues no podríamos nosotros decir, por ejemplo, que 0x a la 4 más 3x a la 3 menos 1 es un polinomio de grado 4 porque el coeficiente que acompaña a la variable elevada a la 4 es 0. Ahora, ¿qué pasa con los polinomios? Definimos algo llamado raíz. La raíz es un valor R que existe en los complejos. Los complejos, muchachos, es una extensión de los números reales. Los números que nosotros conocemos como tal se definen también en los números complejos, y como hay raíces complejas que no vamos a estudiar acá, pero se definen así. El valor de la raíz R existe en los números complejos, por tanto también en los números reales. Es un valor R existente en los números complejos de un polinomio p de x. Si cuando yo evalúo el polinomio en ese valor de la raíz, p evaluado en R, el resultado me da 0. Vamos a estudiar eso más a fondo. Ahora, punto. Si la raíz es real, o sea, si el valor de la raíz es real, número real, como lo conocemos, entonces el polinomio tiene coeficientes reales. Y el punto R,0 en el plano cartesiano es un punto de corte de la gráfica de P. ¿Cómo así, muchachos? Imaginemos, nosotros tenemos, por ejemplo, un polinomio de grado, como un ejemplo, tenemos el siguiente polinomio. Ahora este plano mejor. Tenemos un plano cartesiano, este es X, este es Y, y tenemos el polinomio P de X igual a 2x cubo menos 9x cuadrado más 6x menos 1. Listo, ahora, por una serie de procesos que ya vamos a ver enseguida, yo me doy cuenta que cuando x toma el valor de un medio, al yo evaluar el polinomio en ese valor de x igual a un medio, el polinomio toma el siguiente resultado: 2 que multiplica a x a la 1 tercio sería 1 medio a la 3,
menos 9 que multiplica a 1 medio a la 2, más 6 que multiplica a 1 medio menos 1. Cuando yo opero eso, llega un resultado 0. Entonces estoy cumpliendo la definición de la raíz. Cuando yo evalúo el polinomio en un resultado y me da 0, entonces ese valor de x se llama raíz. Gráficamente, ¿cómo se ve eso? Cuando yo grafique eso en GeoGebra o lo grafique a mano, uno se va a dar cuenta que ese polinomio tiene la siguiente gráfica. Va subiendo por acá, baja por acá y vuelve a subir por acá. Más o menos así. Este sería menos 1. Este punto de corte no lo conozco, no me interesa, pero este de acá es 1 medio. O sea, lo que me está diciendo cuando yo evalúo el polinomio, este valor de 1 medio, es que en el eje X, el polinomio, esta es la gráfica del polinomio P de X, estamos trabajando, el polinomio corta el eje X aquí, este sería X igual a 1 medio. Esa es prácticamente como asociamos geométricamente la definición de una raíz. Cuando la gráfica del polinomio toca el eje X, corta el eje X, vamos a tener una raíz, porque ahí el resultado del polinomio va a ser. Eso lo vamos a definir mejor cuando veamos funciones la otra semana. Pero desde la gráfica podemos ver esto, que el polinomio corta 3 veces. Corta aquí y corta aquí. ¿Quiénes son las otras dos que faltan? No las sé. Luego vamos a ver cómo las encontramos, pero una de esas es 1 medio. Ahora, sigue una serie de teoremas importantes para poder empezar a resolver los polinomios. Teorema del valor intermedio. Listo. Este teorema que dice, si f es un polinomio y el polinomio evaluado en un número a es diferente al polinomio evaluado en un número b, para a menor que b, entonces la función toma valores entre el polinomio evaluado en a y el polinomio evaluado en b. ¿Cómo así, muchachos? Si yo tengo un plano cartesiano, yo aquí en este eje tengo, por ejemplo, a y este es b, aquí estoy garantizando que a es menor que b porque está más cerca hacia el 0. Yo tengo en este plano una gráfica, no sé, una gráfica de un polinomio así. Entonces, yo subo por acá por esta línea y este punto sobre la gráfica es el polinomio evaluado en a. Cuando nosotros evaluamos el polinomio en un valor de x, él me está dando una coordenada en y. Y cuando evalúo ese polinomio en b, obtengo ese punto de acá de la gráfica. Entonces el teorema que es lo que me está diciendo, siempre que yo evalúe un polinomio o una función cualesquiera entre dos números donde a es menor que b, yo voy a poder tomar cualquier número en la mitad. O sea que no importa qué tan pequeño sea el intervalo AB, podríamos tener, por ejemplo, no sé, gráficamente aquí A, gráficamente aquí B, extrapolarlo acá arriba y tener un intervalo muy chiquitico, pero siempre voy a poder coger un punto en la mitad. Eso es lo que me está diciendo el teorema. ¿Por qué es interesante esto? Porque para los polinomios nosotros lo vamos a aplicar de la siguiente manera. Si tengo un plano cartesiano, y tengo un polinomio cualquiera que viene desde arriba y va hacia abajo, por ejemplo. Entonces, si yo tomo ciertos valores de A y B adecuados, por ejemplo, aquí tomo A y aquí tomo B, cuando yo evalúe aquí el polinomio evaluado en A, vea que me está dando un valor por encima del eje X. O sea que me está dando un valor positivo, eso es mayor que 0. El resultado de valor del polinomio en el punto A me está dando un valor por encima del eje X.
Pero cuando yo evalúo ese polinomio aquí, en el punto B, estoy obteniendo un valor por debajo de la gráfica X, o sea que es menor que 0. Entonces, cuando yo cojo esos dos intervalos especiales, donde A es positivo y B es negativo o viceversa, extendamos esta gráfica por acá. Digamos que yo cojo aquí un punto C y aquí un punto D. Cuando yo evalúe el punto C, aquí voy a tener el polinomio evaluado en C, que va a ser menor que 0. Y cuando evalúe el polinomio en D, voy a obtener el polinomio evaluado en D. O sea que, si me fijo en esta región, en el intervalo CD, estoy pasando de la gráfica, estoy obteniendo valores negativos en C y valores positivos en D. ¿Eso qué me quiere decir? Que en el intervalo CD, la gráfica tiene que cortar el eje X. Esa es la idea de este teorema aplicado a polinomios. El teorema no me dice quién es la raíz. ¿Dónde está ubicado este punto? Esta es la raíz, no me lo dice. El teorema no me dice eso, simplemente me garantiza la existencia de que si yo cojo un intervalo CD y al yo evaluarlo en las fronteras, lo evalúo en C me da negativo, lo evalúo en D me da positivo. O sea, entonces yo sé que en ese intervalo hay una raíz, no sé dónde está, pero hay una. Y lo mismo si nos enfocamos acá en el lado derecho. Si cojo ese intervalo A, tengo la función evaluada positivamente y si lo cojo en B, negativamente. Entonces, en algún momento de este intervalo, la función tiene que haber cortado acá el X, más no sé dónde. Así es como se aplica pues el teorema. Tiene muchas aplicaciones computacionales, pues garantiza la existencia de la raíz, más no me dice quién es. Ahora. Listo. Hasta aquí todo bien, muchachos. A ver, acá si hay preguntas. Si todo está claro y continuamos. Todo bien. Bueno. Ahora vamos a definir el algoritmo de la división. Entonces, cuando yo tengo dos polinomios, un polinomio dividido otro polinomio, por ejemplo, un polinomio p de x, y yo lo quiero dividir sobre un polinomio q de x, la división entre polinomios no es más que una división normal. Cojo el polinomio p de x y lo divido tal cual divido un polinomio q de x. Realizo el proceso de una división a mano como siempre, realiza aquí un proceso y uno llega a un residuo, que cuando la división es exacta el residuo es 0. Y aquí me queda un cociente q. Bueno, no es la mejor opción de letras, vamos a hacerlo de otra manera. Listo, tengo un polinomio f y lo quiero dividir entre un polinomio p. Entonces aquí queda el polinomio f, divido el polinomio p. Listo. Entonces, como resultado me queda un cociente. Si la división es exacta, el residuo me da 0, pero hay veces que el residuo no da 0. Entonces yo puedo reescribir el polinomio f de x como la multiplicación del dividendo por el resultado, que es el cociente, más un residuo. Entonces, de esta manera nosotros podemos escribir los polinomios. Ahora, vamos a hacer ejemplos de esto. La división normal, común y corriente, división larga, tiene como unas cascaristas o unas cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, yo quiero dividir 2x a la 4 menos x a la 3 más 1. Lo quiero dividir entre x a la 2 menos 4. Entonces, como si fuera una división normal, lo ubico de la siguiente manera. 2x a la 4 menos x a la 3 más 0 veces x a la 2 más 0 veces x más 1. ¿Por qué agrego esos términos multiplicados por 0? Porque los necesito expresar el polinomio como un polinomio de grado superior, de esta forma como lo explicamos al inicio. Necesito que se vean todas sus potencias. X a la n, que sería x a la 4 en este caso, x a la 3, y como no aparece x a la 2,
Entonces simplemente lo reescribo, pero el coeficiente lo pongo 0, que sería pues, es lo mismo, no estamos haciendo nada extraño, simplemente lo hago aparecer para que en la división me quede todo más sencillo. Dividido x a la 2 menos 1. En el dividendo ya no importa. El número que queremos, el polinomio que queremos dividir, sí debe tener esta forma. Una forma descendente desde el grado superior que tiene hasta llegar a la constante. Entonces arrancamos. Busco una expresión algebraica para eliminar. La idea es siempre eliminar este. Este es el que siempre vamos a querer eliminar. Entonces, como yo tengo x a la 2, yo sé que si yo multiplico por 2x a la 2, cuando multiplique 2x a la 2 por x a la 2, me da 2x a la 4. Entonces lo hago, 2x a la 2 por 2x a la 2 me da 2x a la 4, y 2x a la 2 por menos 1 es menos 2x a la 2. Entonces, ese lo ubico debajo del factor que tiene x a la 2. Entonces vea que al realizar esa multiplicación no me quedó nada debajo del x a la 3, ni del x a la 1, ni del factor constante. Realizamos una raya y nosotros vamos a realizar una resta. Una resta. Pero cuidado con esa resta. Ese negativo no está aplicado solo en el primer término. Profe, qué pena. Negativo. ¿Podría Hola. repetir ese último paso, por favor? ¿Cuál? La división. Ok. Bueno. Tenemos una división normal como si fuera una división con números cualesquiera. La idea es multiplicar acá abajo una expresión algebraica cualquiera, que yo me la voy a inventar, que al multiplicar por esta de acá, obtenga esta de acá. La idea es siempre eliminar este primer término. Uno lo hace secuencialmente. Queremos eliminar este término de acá, 2x a la 4. Yo tengo aquí un x a la 2. Entonces yo imagino que listo. Si tengo un x a la 2, cuando yo lo multiplique por 2x a la 2, ese 2x a la 2 me lo estoy inventando yo. Eso me va a dar 2x a la 4, que es lo que necesito eliminar, ¿cierto? Entonces el 2x a la 2 va acá abajo. Entonces multiplico 2x a la 2 por x a la 2. Eso me da 4x a la 4. Perdón, 2x a la 4. Ese número lo coloco debajo del mismo factor. Y luego multiplico 2x a la 2 por menos 1. Menos 1 por 2x a la 2 da menos 2x a la 2. Entonces, como quedó potencia 2, coloco el resultado debajo de la potencia 2. Realizo una línea y luego de realizar esto, hacemos una resta acá. ¿Hasta ahí bien? Sí, profe, gracias. Ok. Ahora, 2x a la 2 menos 2x a la 2 me da 0. Esa es la idea, ir eliminando siempre la potencia más grande. Luego, menos x al cubo menos nada me vuelve a dar menos x al cubo, lo bajo. Aquí, 0x a la 2 menos 2x a la 2. Es donde hay que tener cuidado. Lo voy a escribir acá aparte. Tengo 0x a la 2 menos, este menos en rojo es este menos de acá. Voy a copiar mejor con color. Menos 2x a la 2. Ahí está expresada la resta. Entonces, menos por menos más, entonces baja más 2x a la 2. El 0x baja tal cual, lo voy a bajar así, y 1 menos nada, pues vuelve y baja el 1. ¿Listo? ¿Está ahí bien? Sí, todo bien. Listo. Ahora, nuevamente, queremos eliminar este factor de acá. Tengo un x al cubo. Yo aquí tengo un x a la 2. Entonces, si yo multiplico x cuadrada por x, me da x al cubo. Entonces voy a multiplicar por menos x. ¿Por qué menos x? Menos x por x cuadrado me da menos x al cubo. Quiero obtener el mismo resultado. Y menos x por menos 1 me da x. La coloco debajo de esto. ¿Listo? Vuelvo y hago una raya y vuelvo y resto. Menos x cubo, menos x cubo. Lo escribo acá por si no la ven. Menos x cubo, menos de la resta de la división,
menos x cubo. Eso queda menos x cubo, menos por menos más x cubo, y eso da 0. O sea que vuelvo y elimino el primer elemento. 2x cuadrado no resta con nada, entonces baja tal cual. Y 0x menos x da menos x. Y el 1 no resta con nada, entonces baja tal cual. Listo. Y nuevamente, hay que hacer la división hasta encontrar un residuo que el grado del residuo sea menor que el grado del dividendo. ¿Listo? Entonces, como este es grado 2 y este es grado 2, puedo realizar otra vez la división. Entonces, nuevamente, tengo x a la 2 y tengo un 2x a la 2 abajo. Entonces, voy a multiplicar por un 2. ¿Listo? Entonces, 2x a la 2 por 2x a la 2 me da 2x a la 2 y menos 2, perdón, y menos 1 por 2 me da menos 2. Entonces, coloco el menos 2 acá. Vuelvo y resto. Nuevamente, el primer factor se elimina, pues eso es lo que estamos buscando. Menos x no resta con nada, baja menos x, y 1 menos menos 2 me da 3. Listo. Y como en esta parte la potencia del polinomio es de grado 1, y aquí de grado 2 ya no puedo seguir dividiendo. Entonces, ¿cómo escribo el polinomio? El polinomio que yo tenía es 2x a la 4 menos x al cubo más 1 va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a x a la 2 menos 1, que multiplica el cociente, que es 2x a la 2 menos x más 2, más un residuo, que es 3 menos x. ¿Listo? Entonces el polinomio quedó expresado de esta manera. Bien. Claro, con eso. Entonces, bueno, digamos que sí. Ahora, esta división es bastante borrosa. Cuando los polinomios, cuando el grado del polinomio es bastante alto, hay que darle, eso es pura álgebra, pero pues no llega al resultado. Simplemente cuidado con los signos, con este signo que uno coloca acá, que no se vayan a confundir con eso. ¿Qué pasa? Hay una forma de división que es mucho más sencilla, pero que está un poco restringida. Es la división sintética. Ok, esta división solo la vamos a poder utilizar cuando tengamos divisores de este estilo, x menos c o x más c. O sea, divisores de grado 1. Por ejemplo, aquí no lo podemos utilizar porque el número que está dividiendo es de grado 2. No la podemos utilizar. Pero, por ejemplo, si yo tengo el siguiente polinomio, 2x a la 4 menos x al cubo menos 3x a la 2 más 1, y lo quiero dividir entre x menos 2. Este factor que divide, este de acá, si cumple la condición, es de grado 1, tiene un menos, tiene un 2. Es de esta forma. Si fuera de esta, tampoco hay problema, listo. No hay problema. Pero el divisor tiene esta forma, entonces podemos aplicar división sintética. ¿Cómo se hace? Me voy a arrastrar los coeficientes del polinomio. Entonces vean, 2x a la 4 bajo el 2, menos 1 multiplica x a la 3, menos 1. El polinomio de grado 2, perdón, en la expresión de grado 2 tiene un menos 3. Y deben recordar que aquí me falta una expresión de grado a la 1. Entonces, como no está, agrego un 0. Es importante agregar esos ceros. Y al término constante, que es un 1. Listo. Dividido el número que aparece acá, pero le voy a cambiar el signo. Como acá aparece menos 2, aquí lo voy a bajar como un 2. Esa es la condición para realizar división sintética. Recapitulo. Bueno, como sea. X a la 4 tiene un 2, lo bajo. X a la 3 tiene un menos 1, lo bajo. El X a la 2 tiene un menos 3, lo bajo. Me falta la expresión de grado 1, como no está, invento el 0
y la expresión constante bajo el 1. Y como esta cosa es de tipo x menos c, el valor que yo coloco aquí es c, o sea, 2, no menos 2. Si tuviera, por ejemplo, x más 2, cuando yo vaya a realizar la división sintética, pues coloco menos 2. Le cambio el signo. Pero bueno, ¿cómo se realiza la división sintética? Fácil. Bajo acá una raya. Bajo este 2. Listo. Este 2 no es este 2. No es este 2. Este es el número que bajo. Lo bajo tal cual. Lo cojo y lo bajo. Bajo ese 2. Lo multiplico. 2 que multiplica a 2. Me da 4. Lo coloco aquí. Realizo la resta. Menos 1 más 4. Me da menos 3. Ahora, menos 3 por 2. Me da menos 6. Coloco el menos 6 aquí. ¿Eso cuánto me da? Ah, muchachos, acá hay un error. Disculpen acá. Menos 1 más 4 da 3 positivo. No da más 3. ¿Listo? Entonces 3 por 2, 6. El menos 6 cambia, 6 positivo. Cuidado con esos signos. Menos 3 más 6 me da otra vez 3 positivo. 3 por 2 nuevamente me da 6. Coloco el 6 acá. 0 más 6, bueno, 0 y 6 no da nada, entonces vuelvo y bajo el 6 tal cual. Y 6 por 2 da 12. Y 12 más 1, 3. Listo. Ahora, este último término de acá va a ser siempre el residuo. Siempre el último va a ser el residuo. Ahora, ¿cómo lo copio? El polinomio 2x a la 4 menos x al cubo menos 3x a la 2 más 0x a la 1, entonces no lo copio, más 1, va a ser igual a ¿quién? A x menos 2 que multiplica al cociente. El cociente son estos números de acá, excepto el último. El último va a ser el residuo. El último va a ser el residuo. Entonces, ¿cómo transformo estos coeficientes a un polinomio para escribirlo acá? Simplemente los escribo 2, 3, 3 y 6. Cierro paréntesis. ¿Y qué letras lo acompañan, muchachos? Como mi polinomio original es de grado 4, entonces este primer coeficiente tiene un grado menor, x a la 3. Y el siguiente un grado menor, x a la 2. Y el siguiente un grado menor, x. Y el siguiente, pues, simplemente es un número, lo dejo así. Entonces, como los números son positivos, más, se acabó. Más un residuo, que en este caso, muchachos, es 13, es un número. Como nosotros estamos dividiendo por un factor lineal, por estos factores lineales, el residuo va a ser simplemente un número. Hasta ahí bien, chicos. Bueno, espero que sí. La división sintética es bastante poderosa. Pues simplifica demasiado este asunto y pues, muchachos, continuemos entonces. Ahora, ¿para qué las divisiones? La idea con las divisiones es, al final de la clase, realizar fracciones parciales y en este momento vamos a empezar a definir cómo encontrar las raíces de esos polinomios. Entonces, teorema del residuo. El teorema simplemente dice que cuando yo evalúo un polinomio, bueno, no, yo lo defino mejor. Si tengo un término
de la forma x menos c y evalúo el polinomio en ese factor c, o sea, en el número que acompaña a este factor lineal, esto va a ser igual al residuo de realizar la división del polinomio sobre ese factor menos c. O sea, me están simplificando el asunto. ¿Cómo así, muchachos? Eso ahí, aterricemos ese concepto. Por ejemplo, yo tengo x a la 3 menos 2x a la 2 más x menos 1 y lo quiero dividir entre x menos 1. Realicemos división sintética. 1 menos 2, 1 menos 1. Dividido 1. Le cambio el signo del factor. Entonces, bajo el 1, 1 por 1, 1, menos 1, 1, me da menos 1, menos 1 por 1, menos 1, esto da 0, y 0 por 1 da 0, y aquí queda menos 1. Y como yo les dije ahorita, este número acá es el residuo. Este es el residuo de realizar la división. Pero ¿qué pasa? Si yo cojo el polinomio y lo evalúo en el factor c, en este caso en 1, si lo evalúo en 1, porque el factor, vean muchachos, que es x menos c, este es x menos c, o sea que c tiene el valor de 1, el teorema me está diciendo que cuando yo evalúo el polinomio en ese valor, en ese factor c, en ese valor de c, voy a obtener este residuo, o sea, debo obtener menos 1. Entonces vamos a ver, yo lo cojo, evalúo en 1, esto es igual a 1 al cubo menos 2 que multiplica a 1 al cuadrado más 1 menos 1. Entonces, esto vuela. Esto es igual a 1 al cubo es 1 menos 1 al cuadrado 1 por menos 2 y esto es igual a menos 1. Entonces vea que el teorema funciona. Entonces, si quiero encontrar este residuo, no tengo que realizar la división completa. Simplemente evalúo el polinomio en ese valor de c y obtengo el resultado del residuo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? Por el teorema que viene. Teorema del factor. Teorema del factor. Entonces dice, un polinomio p de x tiene factor a x menos c si y solo si el polinomio evaluado en el número que acompaña el factor es igual a 0. Y por el teorema del residuo, ¿qué significa? Que cuando yo vaya a realizar la división sintética, el residuo tiene que dar 0. Eso es lo que prácticamente está diciendo. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Tengo el siguiente polinomio. P de x igual x al cubo más 3x cuadrado más 4x más 2. Ahora, por otras cosas de teoremas que ya les voy a explicar, yo llego a la conclusión que menos 3 puede ser un factor, pero yo no estoy seguro. Entonces, ¿cómo lo sé? Evalúo el polinomio en menos 3. Y si esto da 0, entonces es factor. Entonces cojo menos 3 al cubo más 3 que multiplica menos 3 al cuadrado más 4 que multiplica menos 3 más 12. Y cuando ustedes simplifiquen eso, se van a dar cuenta, muchachos, que eso va a ser. No lo voy a hacer, que ya estamos corridos del tiempo. Pero si lo hacen, pues se van a dar cuenta que eso va a ser. O sea que c igual a menos 3 es factor. Pues es factor. ¿Y cómo lo expreso algebraicamente? Recuerden que el factor lo escribíamos como x menos c. Entonces, x menos de la ecuación menos del valor de c, menos por menos más, entonces x más 3 es el factor que hace que el residuo del polinomio dé 0. ¿Para qué sirve esto, muchachos? Para factorizar esos polinomios.
Entonces, voy a coger el polinomio y lo vamos a dividir por ese factor. Entonces, usando división sintética, tengo 1, 3, 4 y 2. Y divido por el factor que es menos 3. Listo. Entonces arranco. Bajo el 1, 1 por menos 3 da 0. 0 por menos 3 da 0. Baja el 4. 4 por 3 da menos 12 y esto da 0. Entonces vea que el factor menos 3 me está haciendo que el residuo de la división sea 0. ¿Por qué es importante que el residuo sea 0? Porque entonces cuando nosotros factoricemos de la siguiente manera, con el algoritmo de la división, entonces yo sé que el polinomio x a la 3 más 3x a la 2 más 4x más 12 se puede escribir como x más 3 entonces lo escribo un 0 y acá un 4. Como el polinomio de 3, aquí coloco 2, el que sigue es 1, el que sigue es x a la 0, entonces x a la 0 es la constante, cierro, agrego aquí los signos, más un residuo, pero es que el residuo mío es 0, entonces esto lo elimino, muchachos. Entonces, ¿qué me queda? Que el polinomio quedó escrito como x más 3, que multiplica a x a la 2 más 4. Entonces, este polinomio, que es una suma de expresiones, lo escribimos como multiplicación de términos más sencillos. Eso al final de cuentas es factorizar. Esa es la idea de usar este teorema. Si yo conozco un factor C, si yo lo evalúo en el polinomio y me da 0, yo sé que esa vuelta es una raíz. O sea, x menos 3, x más 3 es una raíz. Listo. Ahora, ¿cuántas raíces o cuántos factores se tiene un polinomio? El siguiente teorema me lo describe. Teorema de los n ceros. El teorema dice, todo polinomio de grado n tiene como máximo n raíces. Pero vea que no me están diciendo si son raíces complejas o reales. Nuevamente, un polinomio puede tener raíces complejas y reales. No nos vamos a interesar por eso, por las complejas en este momento, pero se pueden quedar con la idea de que si yo tengo, por ejemplo, un polinomio de grado 3, algo de este estilo, entonces el polinomio va a cortar el eje X 3 veces. 1, 2, 3. Si tengo un polinomio de grado 4, lo va a cortar 4 veces. Si el polinomio está bien definido. En los reales, pues. Si está bien definido, un polinomio de grado 4 va a tener 4 raíces en el eje X. O sea, va a cortar ese eje 4 veces. O sea que vamos a tener que buscar 4 factores acá. Y podríamos factorizarlo de esta manera. Ese polinomio de grado 3 tiene un corte aquí, en x igual menos 3. Cuando yo grafique este polinomio de acá, me voy a dar cuenta que en este punto, en x igual menos 3, el polinomio va a cortar el eje x. Y de aquí deberían salir otras dos raíces, pero no van a ser reales, porque esta vuelta no hay forma de factorizarla en los reales. Entonces este polinomio no está bien definido para los reales. Listo. Hasta ahí, bien muchachos. Listo. Teorema de los n ceros. El teorema tiene otra parte. El teorema sigue diciendo que todo polinomio existente en los complejos tiene n raíces reales o complejas. Y se puede escribir
o factorizar lo mismo, como polinomio p de x cualquiera se puede escribir como una constante a multiplicada por x menos c1, x menos c2, multiplicado un montón de cosas por x menos cn. O sea, como tienen n raíces, polinomio, por ejemplo, el grado 4 va a tener 4 raíces, yo lo puedo factorizar de esta manera. Si yo encuentro las raíces, o sea, quiénes son estas vueltas, estos números de acá, yo lo puedo factorizar de esta manera. Ejemplo de esto, por ejemplo, el polinomio x a la 2 menos 1. Cuando yo evalúo el polinomio, en 1 me da 0, o sea que es una raíz por el teorema del residuo y por el teorema del factor. Y el polinomio evaluado en menos 1 también me da 0, o sea que menos 1 y 1 son factores. Entonces, como el polinomio es de grado 2, y estos dos números hacen que el polinomio se haga 0, entonces ya encontré las dos raíces. Yo lo puedo escribir de la siguiente manera. El polinomio entonces x a la 2 lo puedo escribir como lo dice arriba en esta fórmula acá. X menos C1, que es la primera raíz. X menos C2, que es la segunda raíz. Entonces, X menos la primera raíz es 1, multiplicada por X menos la segunda raíz, que es menos 1. O sea que ese polinomio simplemente queda factorizado de la siguiente manera. Es una diferencia cuadrada. Ok, ahora, hay más formas de encontrar raíces. La última sería entonces el teorema de las raíces racionales. Entonces, si yo tengo un polinomio expresado de la siguiente manera, polinomio de grado n cualquiera, a la n x a la n, más a menos n, menos a sub n menos 1 por x a la n menos 1, más 1x más a sub 0, donde este a sub n, recuerden muchachos que tiene que ser diferente de 0, no puede ser 0. Entonces nosotros podemos encontrar raíces de la forma c sobre d, o sea, como una razón cualquiera, donde c van a ser divisores de a sub 0. ¿Quién es a sub 0? La constante, muchachos, que aparece en el polinomio. Y d va a ser divisores de a sub n, o sea, del término que acompaña a la potencia más grande. ¿Cómo así? Por ejemplo, tengo el polinomio p de x igual x al cubo menos 3x más 2. Entonces me doy cuenta que a sub 3, que sería a sub n en este caso, porque es el coeficiente que acompaña a la potencia más grande, es igual a 1. Y a sub 0, que es la constante, es igual a 2. Entonces, ¿quiénes son los divisores de 1? Pues el 1 simplemente lo puede dividir o el 1 mismo o el menos 1. También voy a considerar divisores negativos. Y divisores del 2, pues van a ser el 2 mismo, el menos 2, o también el 1, o también el menos 1. ¿Listo? Entonces ahí tengo los divisores de A sub 3 y A sub 2. Y el teorema me dice que puedo encontrar raíces de esta forma, C sobre D, donde C van a ser los divisores de A sub 0, o sea, 1 menos 1, 2 menos 2, 1 menos 1, y donde D van a ser divisores de A sub n, o sea, 1 menos 1 en este caso. Entonces vamos a realizar las posibles combinaciones. Hay que ir jugando con esos números, poner uno debajo de otro y sacar todas las posibles raíces. Entonces uno escribe acá por aparte, posibles raíces. Entonces queda así. Son los divisores de A sub 0 arriba y los divisores de A sub n abajo. Entonces yo podría colocar 2 y debajo de ese 2 podría colocarle el 1, o el 2 y debajo de ese 2 el menos 1. ¿Cierto? Estoy relacionando
este 2 con este 1. Y luego ese mismo 2 con este menos 1. Donde A sub 0 siempre va arriba y los divisores de A sub 3 van abajo. Entonces hay que jugar con todas las posibles combinaciones. Si se repiten las quito, pero vamos a sacarlas todas de una vez. Entonces el menos 2 puede estar dividido por el 1 y el menos 2 por el menos 1. Entonces vea que acá no importa mucho porque, por ejemplo, esto de acá, menos 2 dividido menos 1, da 2. La quito porque esto de acá ya me da 2. Esta acá. Esto de acá ya me da 2. Esta acá me da menos 2. Y esta acá también. Entonces quito una de esas porque la idea no repite tantas cosas. Y luego viene el otro. Entonces queda 2 menos 2. Y cuando yo realizo 1 sobre 1, luego 1 sobre menos 1, y con las demás, yo empiezo a eliminar todas las que se van repitiendo y yo llego a que las posibles divisiones son 2 menos 1, 1 menos 1. En este caso concuerdan con A sub 0, pero no siempre es así. ¿Listo? Entonces, recapitulo. Analizo el coeficiente A sub n, que en este caso es 1. Encuentro sus divisores, que son estos de acá. Analizo el A sub 0, que en este caso es 2, y cojo sus divisores de acá. Y relaciono en el numerador cada uno de estos posibles divisores y en el denominador cada uno de estos posibles divisores y empiezo a jugar con ellos, a relacionar, a combinar, siempre teniendo en cuenta que estos van arriba y luego estos de acá van abajo. Si he repetido esquitos y no los dejo, y llego hasta acá. 2 menos 2, 1 menos 1. Entonces, ahí los tengo, son posibles raíces, pero yo no sé quiénes son. El teorema, nuevamente, me da un algoritmo para encontrar posibles raíces, más no me dice cuáles son. Pero a diferencia de cómo estábamos trabajando antes no teníamos ni idea de quién eran las raíces, en cambio ahora ya por lo menos tenemos una forma de listo. Coger un conjunto de raíces y empezar a descartar de ahí. O sea, ya tenemos un conjunto finito de posibles raíces, ya no tenemos un conjunto completo de reales, porque no tenemos ni idea. Entonces, usando el teorema del residuo nuevamente, probamos cada una de estas posibles raíces. El polinomio evaluado, por ejemplo, el 1 va a dar 0. Evaluémoslo acá. Voy a evaluar solo uno, el resto sí que lo chequen ustedes. El polinomio evaluado en 1 va a dar 1 al cubo menos 3 que multiplica 1 más 2. Eso da 1 menos 3 más 2. Entonces, 1 menos 3 menos 2 más 2 da 0. ¿Listo? Ok. Cuando yo evalúo el polinomio en la siguiente posible raíz, o sea, menos 1, eso va a dar 4. O sea que esto no es raíz. De una descarto esta acá. Listo, descartada. Luego evalúo P, evaluada en 2 y me da 4. Nuevamente no es 0, entonces descarto y descarto el 2. Y cuando evalúo el último polinomio me da P menos 2, da 0. O sea que este sí cumple, entonces este y este son raíces. Bueno, ahora, ¿cómo escribo la factorización de este polinomio? ¿Cómo la escribo? Entonces tengo el factor C1 va a ser 1. Y el factor C2 va a ser igual menos 2. Y hay que realizar división sintética sobre el polinomio. Entonces el polinomio es x al cubo menos 3x más 2. Voy a volver a copiar acá. X al cubo menos 3x más 2. Entonces vamos a realizar división sintética sobre esto. Entonces queda bajo el 1, bajo un 0 porque no hay expresión elevada al cuadrado, menos 3, 2 dividido el primer factor. Puedo escoger o el menos 2 o el 1, como quiera. Voy a iniciar con el 1. Raya bajo el 1 que tengo aquí, 1 por 1, 1. Queda 1 aquí, 1 por 1, 1. Queda menos 2 por 1, da menos 2 y me da 0. O sea que si vean que si estoy cumpliendo el teorema del residuo. Cuidado con esto, muchachos. Si ustedes utilizan este teorema de las raíces racionales, encuentran las posibles raíces. Cuando empiecen a hacer división sintética, este residuo no les está dando 0,
están cometiendo un error, ya sea aquí o ya sea encontrando acá las raíces, pero después de realizar todo este proceso de utilizar los teoremas, este residuo tiene que ser cero, porque para eso es este teorema. Entonces, ¿cómo queda la factorización? La factorización de x al cubo menos 3x a la 2 más 2 va a ser igual a el factor relacionado con el 1, que recuerden que es x menos el factor que es 1, entonces queda x menos 1, multiplicada por el cociente que queda acá. Entonces lo voy a escribir ahí, me dicen si de pronto les causa confusión. Entonces, como es de un grado menor, como aquí tengo x al cubo, entonces queda x a la 2 más x menos 2. Así queda escrita la factorización del polinomio. Pero ahora, ¿dónde utilizo este segundo factor? ¿Para qué es ese segundo factor? Bueno, en esta factorización es igual a todo este polinomio de acá. Entonces, el factor que se cumple para este polinomio también se va a cumplir para estos factores de aquí. Entonces, nosotros vamos a realizar división sintética de nuevo, pero sobre este polinomio de acá. O sea, mejor dicho, sobre lo que quedó acá, el resultado de la división sintética, volvemos a realizar división sintética, pero ahora ya con este factor de acá. Lo voy a realizar. Entonces tengo 1, 1, menos 2, y aquí el siguiente factor que es menos 2. Realizo división sintética. Bajo el 1, 1 por menos 2 menos 2, eso da menos 1, menos 1 por menos 2 da 2 y vuelve a dar 0. Nuevamente, ese residuo siempre tiene que dar 0. Entonces, ¿cómo queda la factorización de x a la 2 más x menos 2? Queda x menos el factor que es menos 2 multiplicada por el cociente. Como el polinomio era de grado 2, el que le acabamos de realizar división sintética, el resultado entonces queda de grado 1 y el siguiente pues es término constante. Entonces esto queda escrito como x más 2 se multiplica a x menos 1. Pero, ¿quién es ese, muchachos? Este polinomio de acá es este polinomio que está acá. Y no se les puede olvidar que el resultado de todo esto es encontrar la factorización de este primer polinomio. Entonces, ¿cómo queda finalmente? Pues listo. X a la 3 menos 3x más 2 va a ser igual a x menos 1, que es esta acá. Y este polinomio de grado 2 lo voy a escribir como su expresión también factorizada. Entonces queda x más 2, x menos 1. ¿Listo? Entonces el polinomio original se ve expresada como multiplicación de 3 factores, mostrando también el teorema de los n ceros, que decía que todo polinomio con n raíces se escribe como multiplicación de sus n raíces. Listo. Ahora yo puedo agrupar acá este x menos 1 con este x menos 1, como para que quede mejor escrito. Entonces queda x menos 1 al cuadrado multiplicado x más 2. Como el factor x menos 1 queda al cuadrado, yo voy a decir que x menos 1 tiene multiplicidad 2. Eso es importante después, cuando vayan a ver ecuaciones diferenciales, ahorita en fracciones parciales. Entonces, cuando aparezca el cuadrado, multiplicidad 2. ¿Listo, muchachos? Bien. Queda claro. Es un poco enredadito, pero es muy mecánico. Es como hacer lo mismo que hemos hecho desde el inicio de la clase. Profe, ¿puedes por un momentico tomar nota? Sí. Listo. Bueno, entonces, antes de explicar ya lo que es fracciones parciales, hay que entender que es una expresión racional. Simplemente van a ser expresiones del tipo p de x sobre q de x, donde p de x es un polinomio cualquiera y q de x es otro polinomio cualquiera.
Como condición, el polinomio de abajo debe ser diferente de 0. No nos interesa cuando queda divisiones por 0. ¿Ves? Ahora, se dividen en dos clases. Expresiones racionales propias y expresiones racionales impropias. Las propias van a ser aquellas donde el grado del polinomio p de x sea menor que el grado del polinomio q de x, como una fracción impropia normal, que decíamos que si yo tenía 2/3, esa era propia, y la impropia era cuando tenía, por ejemplo, el numerador mayor que el denominador. Acá pasa exactamente lo mismo, solo que nos fijamos en el grado de la potencia más grande que tiene el polinomio. Las impropias, lo contrario, el grado del polinomio p de x va a ser mayor que el grado del polinomio q de x. El tratamiento para cada una de las dos es completamente distinto, hasta cierto punto. Entonces, voy a saltar de una vez a fracciones parciales, pues, porque en esto no hay nada nuevo. ¿Qué pasa con las expresiones racionales? Pues que te pueden pedir que las simplifiques. Simplemente te dan, no sé, vean, por ejemplo, algo de este estilo, x a la 2 menos 1 sobre x a las 3 menos 1. No se le simplifique eso, entonces uno tira de las expresiones para factorizar que vimos en la clase anterior. Entonces, por ejemplo, arriba aplico diferencia de cuadrados, eso queda x más 1 que multiplica x menos 1, y abajo diferencia de cubos, entonces x menos 1 que multiplica x cuadrado más xy más x más 1, y aquí noto que puedo simplificar este con este, y la expresión racional queda entonces simplificada de esta manera. Pero en este momento, o por lo menos en esta clase, no interesa mucho cómo simplificarlas, porque realmente la aplicación importante viene para las fracciones parciales. Fracciones parciales entonces. Dice así: podemos escribir cualquier expresión de la forma px sobre qx, o sea, una expresión racional, como suma de expresiones racionales. Y importante aquí, voy a copiar con otro color, cuyo denominador contiene potencias de polinomios de grado menor, perdón, de grado no mayor a 2. Listo. Condición para poder realizar fracciones parciales. Condición: si esta condición no se cumple, no podemos realizar fracciones parciales. El grado del polinomio p de x tiene que ser menor que el grado del polinomio q de x. O sea, debemos tener una expresión propia. No podemos realizar fracciones parciales sobre expresiones racionales y propias, pero uno tira del algoritmo de la división para luego aplicar fracciones parciales sobre ella. Entonces,
Por ejemplo, si tengo x a la 2 menos 1 sobre x a la 3 más x a la 2 menos 1. Esto es una expresión racional propia porque el grado del número del numerador es menor que el grado del denominador. Entonces, ecuación racional propia. Las fracciones parciales solo la podemos realizar sobre expresiones de este tipo. ¿Qué pasa si tengo una ecuación racional impropia? Entonces dividimos. Pero vamos a hacer el ejemplo ahora. ¿Cuáles son los pasos? Pasos. 1. Verifique que tenga una ecuación racional propia. Ese es el primer paso. Si no, entonces divida. Ya explico eso. 2. Factorice el denominador. Como factores de la forma ax más b, o sea, factores lineales, como los estamos trabajando nosotros hace un ratito, o como factores ax cuadrado más bx más c, o sea, expresiones cuadráticos, pero la condición es que esta expresión sea irreducible. Porque si tengo un polinomio de grado 2 en el denominador y lo puedo factorizar como esta vuelta, hay que factorizar obligatoriamente. Lo voy a dejar expresada de esa manera si, cada vez que ya no pueda factorizar, o sea, cuando la raíz ya no sean enteras, aunque con eso también podríamos, o mejor dicho, cuando las raíces ya no son reales, no podemos factorizar. Y agrupe factores repetidos. Como lo hicimos ahora hace un rato, por ejemplo, con este. Cuando factorizamos, ¿qué vimos? El x menos 1 y el x menos 1 se repetían, entonces agrupamos. Esto es importante cuando estamos factorizando el denominador. Aplique, tercer paso. Aplique las siguientes reglas. Regla número A. Dice, para cada factor de la forma ax más b elevado, bueno, de multiplicidad m o elevado a la n, su descomposición en fracciones parciales es una suma tal que factor constante arriba, lo voy a llamar A1. Es una constante, es un número que vamos a calcular en las fracciones parciales. Ahora en el método lo vamos a ver. Y abajo queda el factor AX más B. Luego sumo otro factor constante A2 que multiplica al mismo factor, pero ahora elevado a la 2. Y voy a realizar el mismo paso de sumar fracciones donde el numerador van a ser un montón de constantes que luego yo voy a tener que descubrir hasta que llegue a la multiplicidad del factor m. Esto, ¿cómo así? Por ejemplo,
yo tengo una expresión triangulito, no la vamos a escribir, no nos importa lo de arriba por el momento, y tengo abajo, cuando realicé la factorización del denominador, llegué a x menos 1 al cubo. Entonces, cuando yo realice fracciones parciales, esa vuelta me tiene que quedar como a sub 1 sobre x menos 1 más a sub 2 sobre x menos 1 a la 2 más a sub 3 sobre x menos 1 a la 3. ¿Listo? Entonces, de esa forma me tienen que quedar las fracciones parciales. Entonces, siempre que tenga este tipo de expresiones, note que aquí aparece un factor lineal, o sea, de grado 1. Entonces, aquí aparecen constantes, solo constantes. Pero como tiene multiplicidad 3, la tengo que hacer aparecer 3 veces, donde va a ir aumentando en multiplicidad. La multiplicidad 1, multiplicidad 2, multiplicidad 3. Así con cada uno de los factores que aparezcan de este estilo en el denominador. Y por último, la regla 3. Regla B, perdón. Para cada factor de la forma ax2 más bx más c elevado a la n, donde recuerden, ese factor, estamos hablando de los factores en el denominador. Ese factor que tiene la forma de un polinomio cuadrático tiene que ser irreducible. Si no es irreducible, destruimos todo el método. Se factoriza tal que si yo tengo, por ejemplo, voy a dar el ejemplo mejor. Tengo arriba un triangulito, no me interesa qué. 2x a la 2 más 3x más 1 elevado a la 3. Y ustedes, por todos los pasos que les acabo de enseñar en esta primera hora y media de clase, ustedes se dieron cuenta que este polinomio acá no se puede factorizar de ninguna manera. Entonces es irreducible. Entonces esta expresión yo la voy a ampliar en fracciones parciales de la siguiente manera. Escribo el polinomio x a la 2 más 3x más 1 más, escribo el polinomio 2x a la 2 más 3x más 1, como hicimos con el de arriba. Hay que copiarlo 3 veces porque tiene multiplicidad 3 y cada una de la fracción va aumentando en multiplicidad. Primero colocamos con potencia 1 aquí, tiene potencia 1, luego potencia 2 y finalmente hasta llegar al que tenemos, que en este caso es 3. 2x a la 2 más 3x más 1 elevado a la 3. Pero arriba viene el gran cambio, muchachos. Con respecto al anterior, yo les decía, como aquí el factor que tengo dentro es de potencia 1, la constante que colocamos acá arriba van a ser constantes cualesquiera, A1, A2, A3, números. Pero acá pasa algo curioso, y como esto tiene multiplicidad 2, perdón, como tiene potencia 2, entonces las constantes que voy a escribir arriba van a tener que ir escritas de la siguiente manera, A1x más B1, donde x es una variable. O sea, ya no la escribo como un número como tal, sino como si fuera un polinomio de grado 1. Y en el otro lo mismo, A2x más B2. Y en el otro lo mismo, A3x más B3. Cada vez que aparezca en el denominador polinomios de grado 2, yo arriba tengo que colocar polinomios de grado 1. Y cada vez que en el denominador aparezca un polinomio de grado 1, yo arriba coloco una constante que al final de cuentas es un polinomio de grado 0. Entonces, hagamos un ejemplo, que yo sé que esto a punta de reglas, esto no se ve. Ahora, vamos a hacer un ejemplo largo, despacio, lento, y vamos a aplicar todo lo que hemos hecho hoy. Entonces, no, es muy fácil. Listo, aquí lo tengo. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Tengo 2x a la 4 más 4x a la 3 menos 2x a la 2 más x más 7 dividido x a la 3 más 2x a la 2 menos x menos 2. Esto es una expresión racional.
¿Qué pasa? De una, me dice, calcule la expresión esta, en fracciones parciales. ¿Cuál es el problema? Que de una yo pillo que la potencia del numerador es mayor que la potencia del denominador, o sea que es una expresión racional, pero es impropia. Y recuerden que no podemos realizar fracciones parciales sobre este tipo de expresión. Entonces, ¿qué hacemos? Realizamos una división larga a mano. Ya no podemos realizar división sintética, porque recuerden que la división sintética no es para cuando el divisor tiene potencias mayores de 1. Entonces la hacemos. Es división larga, muchachos. 2x a la 4 más 4x al cubo menos 2x a la 2 más x más 7 dividido x al cubo más 2x a la 2 menos x menos 2. ¿Listo? Entonces yo, como siempre, quiero eliminar el primer factor. Tengo 2x a la 4, tengo en mi divisor x a la 3, entonces voy a multiplicar por 2x para eliminar ese primer término. 2x a la 3, x a la 3 por 2x me da 2x a la 4. 2x por 2x al cuadrado me da 4x a la 3. Luego 2x por menos x me da menos 2x. Luego 2x por menos 2 me da menos 4x. Coloco la línea y resto. El primer término siempre se cancela. Hola, ¿me escuchas? ¿Sí? Pregunto por qué propia. Qué pena. Impropia. Ah, sí, claro. Pues mira, tenemos una expresión racional. Sí. Este de arriba va a ser el polinomio p de x. Y este de abajo va a ser el polinomio q de x. Como el grado del polinomio del numerador es 4, mira que el grado de la potencia más grande que tiene acá es 4 y del denominador es 3, decimos que es impropia. Es como si nosotros tuviéramos Ah, numeritos sí es normales. impropia, sino que yo te había entendido que era propia y yo, Ah, no. bueno, Sí listo, es ya. impropia, listo. Ah, qué pena, Ok, listo. no, dale, tranquila. Entonces, recordando, si yo tengo, digamos, fracciones de este estilo, estas cosas son propias. Y si tengo este coso, esto es impropio, ¿listo? Impropio. Entonces, en este caso nos damos cuenta que el grado del polinomio de arriba es mayor que el denominador, entonces decimos que es impropia. Como es impropia, tenemos que dividir. Hay que dividir, no hay de otro, hay que dividir. Y seguramente así les salga en el examen. Listo, entonces 2x por x al cubo me da 2x a la 4, tin, tin, y empiezo a restar. Se anula el primer término. El segundo término, noten que también se anula. 4x al cubo menos 4x al cubo se anula. El tercer término también se anula. Menos 2x cuadrado menos 2x. Ahí me faltó un cuadrado, perdón. Este también se anula. El término lineal x menos 4x da 5x. Y el 7 no resta con nada, entonces baja normal. Entonces esto es muy bueno. Escribámoslo entonces con el algoritmo de la división. Entonces yo sé que 2x a la 4 más 4x al cubo menos 2. Ah, bueno, ¿por qué no puedo seguir dividiendo? Porque el residuo tiene grado menor que el divisor. Entonces ahí paro la división. Menos 2x a la 2 más x más 7 lo voy a escribir como x al cubo más 2x a la 2 menos x menos 2 que multiplica el cociente, que en este caso es 2x, y el residuo, lo voy a escribir por acá chiquitico, me quedó 5x más 7. No hemos hecho nada nuevo, hicimos el algoritmo de la división. Divisor por cociente más residuo. Ahora, esta expresión, muchachos, esta expresión, como dice la igualdad, es igual a todo este polinomio de acá. Entonces, esta expresión la voy a meter, ¿dónde está? Aquí. La voy a reemplazar por esto acá arriba. Entonces queda x cubo más 2x cuadrado menos x menos 2 que multiplica a 2x más el residuo que es 5x más 7 dividido el polinomio
que es x cubo más 2x cuadrado menos x menos 2. No se me pierda. Esto de acá no es más que la expresión racional que me dieron al inicio. ¿Qué fue lo que hice? Cogí esta vuelta, la dividí por esto y lo escribí en forma del algoritmo de la división. Este polinomio, que es el numerador de la expresión racional, tiene esta forma expresada con el algoritmo de la división. Esta expresión es la que voy a meter acá arriba para simplificar. Entonces eso es lo que he hecho. Y como hacíamos con las fracciones, por allá en quinto, recuerde que si yo tenía algo de este estilo, 2 más 5 sobre 7, eso no es más que 2 sobre 7 más 5 sobre 7. Eso es exactamente lo que vamos a hacer acá. Entonces queda x a la 3 más 2x a la 2 menos x menos 2 se multiplica a 2x. Esto va a estar dividido por x a la 3 más 2x a la 2 menos x menos 2 más el otro término que ya lo separo, dividido el mismo denominador, x a la 3 más 2x a la 2 menos x menos 2. Listo. Noten, muchachos, que aquí este se cancela con este de acá abajo, porque es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué obtengo? Lo voy a escribir ya como resultado. Porque El solamente polinomio, separó ese término, el ¿cuál? residuo, el 5x Ah, más 7. porque acá está multiplicando, listo. Entonces yo esto no lo puedo separar como una suma que dice aquí. O sea, esto de acá, todo esto de acá, es como si fuera un solo término. Este bloquecito acá es como si fuera solo un término. Más todo este bloquecito acá, que es otro término. Y ahí es cuando ya separo como si fueran estas fracciones de acá. ¿Listo? Listo. Ok, porque yo no puedo hacer algo de este estilo. Por ejemplo, tener 2 que multiplica 3 dividido 7, yo no puedo hacer esto. O sea, yo no puedo hacer eso. ¿Listo? Como yo lo quiero separar en dos fracciones sumándose, como esta vuelta está multiplicada, estos dos números se están multiplicando, yo no los puedo separar como suma. Entonces simplemente separo los dos términos que sí se pueden separar como suma, que son los dos, esos dos bloques de acá. ¿Listo? Ok, Y no separo. se pueden cancelar directamente, es necesario separarlo. Sí, es necesario separar. Pues yo lo estoy haciendo paso a paso para que lo entienda, pero pues si usted de una le sale eso en la cabeza, pin, 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 llega al resultado. ¿Listo? Pero sí es mejor Pues, porque si se cancela de una, entonces vas a olvidar que también tienes el mismo denominador. Entonces solamente le quedaría el 2x más x5, perdón, 5x más 7. No, pues mejor es primero. mientras van cogiendo agilidad mental. Pues, yo esto no lo hago nunca. Yo lo haría mentalmente, como este vuela con este queda solo, pero no se me puede olvidar que este sí reparte con este de acá. Pero es mientras van cogiendo la habilidad y todo eso, solo que yo acá se los hago pues paso a paso Listo. para que les quede claro Sí, antes todo. mucho mejor porque, Bueno, bueno, entonces, ¿qué quedó? Ya escribo la expresión racional impropia, era x a la 4, ya se me olvidó ese polinomio, 2x a la 4 más 4x al cubo menos 2x a la 2 más x más 7. Esa vuelta está dividida por x a la 3 más 2x a la 2 menos x menos 2. ¿Y esto a quién va a ser igual entonces, muchachos? Va a ser igual justamente a todo este proceso que le acabamos de hacer. Eso va a ser igual a 2x más 5x más 7 que divide a x a la 3 más 2x a la 2 menos x menos 2. Bueno, esa es la primera parte de todo este proceso. Ya expresamos la expresión racional. La expresión racional impropia la expresamos como un polinomio y una expresión racional propia. O sea que el proceso de fracciones parciales lo vamos a hacer sobre esta acá. Eso es lo que hacemos cuando tenemos expresiones racionales impropias. Dividimos, llegamos a una vuelta como la que tenemos ahí y siempre, siempre me va a quedar el residuo de la división dividido este polinomio que tenemos acá. Este es el residuo de la división. Dividido este polinomio acá, que es exactamente este mismo acá.
Y las fracciones parciales las vamos a hacer sobre este término de acá. ¿Listo? Ahora, si a ustedes les dan una expresión racional propia, imagínense que todo esto acá nunca se los dieron y que su ejercicio fue solo este. Vino el profesor y les dio este ejercicio de acá. El proceso que voy a dar a continuación es exactamente el mismo. Lo único nuevo es, si tenemos una expresión racional impropia, hay que hacer este paso extra, pero cuando llegamos a esto, es el mismo procedimiento para todos. Entonces, arrancamos. ¿Cuál es el proceso? Hay que factorizar el denominador. ¿Listo? Entonces, voy a escribir acá por aparte 5x más 7 sobre x a la 3 más 2x a la 2 menos x menos 2. A este es el que le vamos a realizar fracciones propias. Entonces, me concentro solo en el denominador. Vamos a factorizar solo el denominador. Y como ya vimos en la clase, para factorizar lo que hago, uso el teorema más potente que les enseñé, que es de las fracciones de los factores racionales. Entonces, cojo los divisores de menos 2. ¿Quiénes son los divisores de menos 2? Simplemente sería pues el 2 o el mismo menos 2 o un 1 o un menos 1. ¿Y quiénes son los divisores del término acá? Que sería 1. Pues sería 1 menos 1. Son exactamente las mismas posibles raíces que teníamos con el ejemplo de arriba. Entonces, cuando ustedes hacen las combinaciones, este sería sub 0, este sería a sub 3. Cuando hacen todas las posibles combinaciones de esas vueltas, ustedes tienen un conjunto que sería 2 menos 2 o 1 menos 1. Es simplemente repetir el paso arriba. ¿Cuáles sabemos cuáles funcionan? Pues tenemos que usar el teorema del residuo, muchachos. Entonces evaluamos cada uno. El polinomio, vamos a llamar a esto acá, lo vamos a llamar p de x. Entonces, el polinomio evaluado en la raíz 2, la posible raíz 2, cuando yo lo evalúe, me va a dar menos 4. No lo voy a hacer porque quiero gastar el resto del tiempo en las fracciones parciales. Lo compran ustedes. Esto es diferente de 0, o sea que no es raíz, la quito. Cuando yo lo evalúo en menos 2, esto me da 0. Entonces, listo, tengo una. Cuando yo lo evalúo en 1, eso me da 0, tengo otra, y cuando yo lo evalúo en menos 1, eso me da 0, o sea que tengo otra. Tengo las tres posibles raíces. Entonces, ¿qué hago? Descompongo esa vuelta con división sintética. Listo, entonces cojo el primer polinomio, el original, x a la 3 más 2x al cuadrado menos x menos 2. Lo escribo acá. 1, 2, que sería el término de x a la 2, menos 1, menos 2. Y recuerden que tenemos que realizar división sintética para evaluar estos tres términos que tenemos aquí. Estos tres términos que tenemos acá. Ahora, nuevamente, no lo voy a hacer, lo hacen ustedes. ¿Por qué? Yo me voy a valer del teorema de los n ceros y de la factorización completa. ¿Cómo así? Muchachos, tenemos un polinomio de grado 3 y tenemos las tres raíces. No hagan división sintética, pierden tiempo. Si el profesor se los pide, lo hacen, pero si ya tienen las tres raíces y el polinomio es de grado 3, ustedes ya están cumpliendo el teorema de los n ceros. Y la factorización completa, ¿cómo es que era? Si tengo un polinomio de grado tal, lo copio. Como ya tengo sus tres raíces, pues coloco tres paréntesis, x, 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 menos, 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 y coloco ahí adentro los tres factores, menos 2, 1, menos 1. Entonces, ¿eso qué queda? X más 2, x menos 1, x más 1. Esa es la factorización completa. Estamos utilizando el teorema de los n ceros, la factorización completa. ¿Por qué lo hago y no lo hago con división sintética? Si lo hacen, van a llegar a lo mismo. Porque el teorema dice eso. Tengo un polinomio de grado n, tengo n raíces, se escribe como multiplicación de todos sus factores lineales. Entonces, la fracción queda 5x más 7 dividido x más 2 se multiplica a x menos 1, se multiplica a x más 1. Entonces, ahora, aquí ya podemos utilizar fracciones parciales. Según me dicen los pasos que yo les acabo de escribir, dice,
Tengo un factor lineal, otro factor lineal, tengo otro factor lineal, todos de multiplicidad 1, 1, 1. Entonces voy a aplicar la regla número A, que dice, separo, voy a separar en 3 fracciones, y aquí va a ir x más 2, acá abajo va a ir x menos 1, y acá abajo va a ir x más 1. Solo una por cada uno de los factores porque tiene multiplicidad 1. Y como su coeficiente adentro es 1, 1, 1, pues la constante que va a ir arriba no va a ser en forma polinómica, sino que va a ser como una constante. Entonces vamos a escribir como A, B y C. Las vamos a escribir así. Entonces, esta fracción se va a escribir como fracciones parciales, como está a la derecha. Simplemente utilizamos la regla número A para cada uno de los factores. Y aquí el único paso es realizar álgebra. Bueno, ¿cómo lo hacemos? En el lado derecho, muchachos, solucionamos. O sea, sumamos esas 3 fracciones. Entonces, estudien cómo se suman 3 fracciones a la misma vez. Entonces, esto queda x más 2, que multiplica a x menos 1, que multiplica a x más 1. Y yo voy a coger este término, lo multiplico por este término y lo multiplico por este término. Entonces eso queda a que multiplica a x menos 1 que multiplica a x más 1 más este término b multiplica con este término de acá y multiplica con este término de acá. Entonces queda b que multiplica a x más 2 que multiplica a x más 1. Corro esto por acá. Y el coeficiente c multiplica con este de acá y multiplica con este de acá. Y eso queda entonces x menos 1, x más 2. ¿Listo? Ahora, la parte de arriba, muchachos, hay que expandirla. Hay que tirar al por ahí arriba. Entonces, el denominador, olvídense del denominador. Esto es igual a todo esto de acá. Como ya estamos cumpliendo que este denominador, este bloque de acá, ya es igual a todo este bloque de acá, yo lo único que tengo que garantizar es que la parte de arriba sea igual a esta parte de arriba. Entonces vamos a realizar álgebra sobre todo esto, lo vamos a expandir. Entonces solo me voy a enfocar en la parte de arriba, muchachos. Eso queda a que multiplica ¿quién? X menos 1 por x. Multiplica a x por x, x cuadrado, más 2 por x, 2x, menos 1 por x, menos x, y menos 1 por 2, menos 2. ¿Listo? Entonces esto queda, muchachos, a que multiplica a x cuadrado menos 1, más b que multiplica a x cuadrado, más 3x más 2, más c que multiplica a x a la 2, esto queda aquí, más x menos 2. Estoy apurando un poco, que ya va siendo hora y no quiero dejarlos acá después de las 2 porque más que todo tienen hambre. Una vez que yo realice esas multiplicaciones, reparto cada uno de los coeficientes a cada uno de los valores. ¿Cómo así? A, x a la 2. A menos A, ¿sí o no? Porque queda A por x a la 2, A por menos 1. Entonces queda eso. Más B que multiplica x a la 2, más 3B que multiplica x, más 2B. Simplemente estoy repartiendo la B para cada uno. Y en la C lo mismo. Cx a la 2, más x menos, bueno, se me está olvidando la C, más cx menos 2c. Y agrupo potencias iguales, muchachos. Entonces queda. Aquí queda. Tengo a x a la 2, bx a la 2, cx a la 2. Les queda a más b más c. Estoy aplicando factor común y saco factor común x a la 2. Luego, factores con x. Tengo cx, 3bx. Y ya no tengo a con x. Entonces agrupo solo esas dos. Les quedan más 3b más c paréntesis que multiplica x. Y finalmente, los términos constantes que quedan por fuera. Menos a, aquí tengo 2b y aquí tengo menos 2c. Entonces aquí en otro paréntesis queda 2b menos 2c menos a. ¿Listo? Esta vuelta, muchachos, recuerden que esto está igualada a un polinomio, a 5x más 7.
tiene que ser igual a este. Entonces noten que el polinomio de acá, este polinomio de acá, no tiene grado 2, no lo tiene. ¿Qué significa? Que esta suma de términos tiene que ser igual a 0, porque yo tengo que garantizar que aquí no aparezca este término de acá. Entonces yo aquí saco un sistema de ecuaciones. A más B más C tiene que ser igual a 0. Esa es la primera condición. ¿Cuál es la segunda condición? Que 3b más c sea igual a 5. ¿Por qué? Aquí tengo un término lineal, aquí también. Este tiene un 5 y este tiene su montón de letras. Entonces, ese montón de letras tiene que ser igual a 5 para poder cumplir el polinomio. Y lo mismo con el término lineal. 2b menos 2c menos a tiene que ser igual a 7. Y ahí tengo un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces simplemente es aquí. Listo. Entonces lo solucionamos, muchachos. Solucionamos por cualquier método. Listo. ¿Me creen si les doy el resultado? Realizamos ese sistema. Bueno, hagámoslo. Desde aquí despejo que C es igual a 5 menos 3b. Esta ecuación la voy a meter acá, en la tercera. Entonces queda 2b menos 2 por c, que es 5 menos 3b, menos a. Pero a lo voy a despejar de acá arriba, muchachos. A va a ser igual a menos b menos c. Y lo meto aquí en esta ecuación también. Entonces queda menos a, que sería menos b menos c. Y esto tiene que ser igual a c. Listo. De esa ecuación queda 2b menos 10 más 6b más b más c igual a 0. Agrupo términos, queda 2b más 6, 8b más otra b, 9b más, quedó la c sola, igual a 10. Pero esa C la puede volver a reemplazar. ¿Cómo? Esa C la puede volver a reemplazar. ¿Dónde? La que tiene ahí la puede volver a reemplazar por 5 menos 3b. Ah, sí, claro, pues me he olvidado eso. 9b más c, que es otra vez 5 menos 3b, igual a 10. Listo, entonces 9b menos 3b da 6b igual a 5. Entonces b va a ser igual a 5 sextos. Listo, entonces tengo la primera. Luego de acá, como ya tengo el valor de b, la reemplazo simplemente acá. Entonces c va a ser igual a 5 menos 3 por b, que me dio 5 sextos. Simplifico, aquí quedan 2, o sea que c va a ser igual, hagámoslo acá. Está quedando muy feo. Yo sé que c es igual a 5 menos 3b. Entonces, esto queda 5 menos 3 que multiplica 5 sextos. Esto queda un 2, esto queda 5 menos 5 medios. Y simplifico eso, eso queda 10 menos 5 sobre 2, es igual a 3 a 5 medios. Listo. Entonces, c es igual a 5 medios. Y finalmente a, dijimos que era menos b menos c. O sea que esto va a ser igual a menos 5 sextos menos 5 medios. Esto va a ser igual a menos 5 sextos menos, voy a multiplicar la última fracción por 3 y arriba y abajo, queda 5 sobre 6. Y esto va a ser igual a menos 20 sobre 6. Mitad de esto 3, mitad de esto 10, esto es igual a menos 10 tercios. Simplemente dice simplificación. O sea, queda igual a menos 10 tercios. Listo. Una vez obtenido los tres valores, simplemente lo reemplazo arriba y acabamos. ¿Qué habíamos dicho? Que 5x más 7 sobre esa fracción de acá larga era igual a, que es menos 10 tercios, sobre x más, sobre x más ¿quién? X más 2.
más b, que b vale 5/6, sobre x menos 1, creo que era, más c, que es 5/2, sobre x más 1. ¿Listo? ¿O no? Si es así, sí, sí está bien. Entonces, esta fracción queda escrita como menos 10 sobre 3 que multiplica x más 2 más 5 sobre 6 que multiplica x menos 1 más 5 sobre 2 que multiplica x más 1. La descomposición parcial en fracciones parciales de esta expresión era el denominador así. X más 2, x menos 1, x más 1, es esta acá. Y ya para finalizar el ejercicio, no se les puede olvidar que esta vuelta no era el ejercicio como tal. El ejercicio como tal decía x a la 4, 2x a la 4, más 2x a la 3. ¡Uah! Mamá, muchachos. Qué boleo de álgebra. Menos 2x a la 2 más x más 7. Los 2x a la 2 más x más 7. Creo que así. Sobre el denominador, que es este de acá, lo voy a dejar simplificado para no volverme a ir para arriba. Más 1 es igual a 2x, que era la expresión que me quedó del algoritmo de la división, más todo este término aquí, pero que ya está expresada en fracciones parciales. Entonces simplemente escribo esas fracciones parciales ahí. Entonces queda menos 10 sobre 3 más 2, eso es un 0, eso no es un 6, más 5 sobre 6 sobre x menos 1, más 5 sobre 2 que multiplica x más 1. Y ahí se acabó todo ese bendito problema. Muchachos, Ese ejercicio sí tan parcial. sí, fracciones parciales y ya que ¿Y cuál sea, cree más que nos van a poner más o menos? Pues en el primer parcial, ¿cuáles son? Pues demás que sí tocan todos los temas, pero ejercicios como muy puntuales que siempre salen. pues fracciones parciales cae, debe ser fijo. Espera, Y muy seguramente caigan, ¿cómo? Lo de muy fracciones. seguramente ejercicios así como este, que en el que tienes que, acá usamos prácticamente todo, usamos algoritmo de la división, usamos el teorema del residuo, usamos el teorema de las raíces racionales, el teorema de los ceros. Seguramente uno así completo caiga, y si no, cae uno de expresión racional propia. Pero la clase pasada también di bastantes ejercicios sobre, por ejemplo, la simplificación de expresiones que contienen raíces, radicales, potencias, productos mutables. Seguramente eso también cae. De pronto un polinomio de estos de grado 3, 4, les digan calcule todas las raíces.